Perfecto. Bueno, buenas tardes. Antes de nada, agradecer vuestra participación. Nuevamente, la Facultad de Turismo y Dirección Hotelera San Ignasi colabora con la consultora de Talentia en este nuevo webinar en el que hablaremos de retail, retos para retailers, nuevos escenarios, nuevos consumidores, nuevas tiendas. Estamos encantadísimos de tener a Laia Febrer, consultora asociada de Talentia y especialista en marketing y coach ejecutivo, a la doctora Miriam Díez, doctora en psicología, desarrollo de personas en retail, y a la doctora María Callís, Digital Retail Strategy and Design. Las tres nos van a hacer una presentación hablando de los retos para los retailers y dejaremos al final también tiempo para algunas preguntas. La idea es estar 45 minutos, una horita y cualquier cosa que necesitéis. Yo soy Elizabeth Soler, directora de Relaciones de la área corporativa de HTSI, de la facultad, y a finales de septiembre, junto con Talentia, lanzaremos un curso online de retail para todos aquellos que estéis interesados, pues encantados de poder atenderos. Al final de la presentación también veréis nuestros email por si necesitáis contactar con nosotros. Doy paso a Laia Febrer y ella hará una... Ay, perdona, Miriam. Miriam, perdón, sí. Es que la tengo abajo de todo y he dicho Laia. Pues dejo a Miriam para que empiece con la presentación. Muchísimas gracias. Vale. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, un poco y gracias por la invitación a participar en este webinar para hablar sobre retail y nuevos retos, ¿no? Nos hemos estructurado la presentación, somos tres ponentes. Yo empezaría hablando de los nuevos escenarios, nuevos consumidores, luego seguirá mi compañera María Callís hablando de nuevos modelos de negocio y cerrará la presentación Laia con un análisis de las necesidades y motivaciones del cliente para atraerlo y fidelizarlo. Dos datos. Yo empecé en el sector del retail hace pues, más de 10 años. Me interesa sobre todo lo que tiene relación con el retail y las personas, tanto en la relación con los clientes como la relación con los equipos humanos. Y de lo que voy a intentar hablar en estos 10-15 minutos máximo, intentaré ajustarme al tiempo, es de algunas reflexiones, algunas inquietudes, algunos temas que a mí me preocupan y que a lo largo de estos años he ido reflexionando y que a raíz de esta situación que hemos vivido, o que estamos viviendo derivada de la COVID-19, pues creo que son importantes de tener en cuenta en el sector en el que estamos. Creo que es un sector con muchas posibilidades porque abarca campos muy variados, como vamos a ver. Y el primer mensaje que quería lanzar es un mensaje de esperanza, en el sentido que desde el retail ya llevamos tiempo inmersos en procesos de cambios y transformaciones. Es decir, antes de la crisis del COVID-19 ya estábamos hablando de temas que ahora pues parece que han cogido más relevancia. Es cierto que una crisis como la que estamos viviendo, que es una situación que no la hemos buscado nosotros, que no ha sido planificada y que el control de la situación no depende de nuestras manos, sí que es cierto que a nivel de comportamiento humano es una situación que genera más estrés, ¿no? que otras situaciones que son más planificadas. Sin embargo, depende de nosotros, de cómo gestionamos esta situación, que las consecuencias y los efectos sean más o menos negativos. Entonces, en relación con lo que sería el sector del comercio, sí que creo que es importante tener en cuenta que la crisis del COVID lo que ha acentuado y ha acelerado la transformación en la cual ya hace tiempo que estábamos inmersos y de la cual hablábamos, y ha acelerado la percepción de que es importante cambiar y transformar nuestros modelos de negocios. Y, por otro lado, los retos que teníamos cuando, por ejemplo, empezábamos el 2020, la dirección, el rumbo de estos retos no se han modificado sustancialmente. Lo que sí que se ha acentuado es
el gap entre las empresas que ya habían hecho los deberes o estaban en proceso de hacer los deberes de las que aún no habían iniciado. Por ejemplo, en esta diapositiva he querido plasmar pues, algunos de los temas que ya hace más de 10 años que estamos hablando y dándole vueltas en el sector del retail, es decir, la necesidad de generar experiencias interesantes para el cliente, de pensar las tiendas como cajas escénicas, en mejorar la gestión y la optimización de los negocios con temas de pricing, con temas de segmentación, pensar cuál es nuestra propuesta de valor, pensar en digitalización, pensar en cómo dirigimos los equipos de trabajo con un liderazgo potente, pensar en temas de indicadores, pensar en temas de sostenibilidad, de consumidores conscientes. Son temas que ya en el retail, antes de la crisis del COVID, ya estábamos pensando y reflexionando sobre estos temas. Y lo que creo que es importante de tener en cuenta es que consumir es un comportamiento imprescindible para nuestra subsistencia. Es decir, durante un tiempo, en cierto modo, el consumo se ha demonizado. Sin embargo, es decir, es como cualquier acción humana, es decir, si abusamos, si no la gestionamos bien, puede provocar problemas. Lo importante es gestionarlo bien y hemos pasado por diferentes tipos de compras, compras por necesidad, la compra aspiracional y un poco lo que apuntamos de cara al futuro será una compra mucho más sostenible y mucho más consciente. Y hemos pasado, es decir, a veces de polos opuestos y en distintos ámbitos de nuestra sociedad, no solamente en el campo del retail, en el campo de la restauración, desde el fast food al slow food, en el campo de la hotelería, es decir, de un concepto de establecimiento hotelero a un concepto pues, mucho más tipo boutique, mucho más singular, y en el campo del retail, como no podría ser menos, porque es un sector social, hemos pasado pues, de un tipo de compra más masiva, como la de la foto de la izquierda, a una compra más digital. Sin embargo, ¿habrá espacio para otros modelos de consumo? Yo soy partidaria de que sí, es decir, de que entre el blanco y el negro hay toda una escala de grises que da pie pues, a pensar otros modelos de retail. Y en todo este camino, ¿qué papel va a tener la digitalización? Pues mi visión, es decir, y aquí por eso he querido plasmar en esta diapositiva, en la foto de la izquierda vemos un mar amplio en el que más predecible, en el que no es necesario ser un experto marinero para poder sobrevivir y navegar en el mar, que sería un poco el entorno del que hemos dejado atrás y sí que es cierto, es decir, que el entorno que nos vamos a encontrar y que esta situación, esta crisis, pues ha acelerado, es un entorno en el cual necesitamos ser pues, expertos marineros para poder mantenernos a flote en un mar pues, mucho más complicado. En este mar, ¿qué papel va a tener la digitalización? Para mí va a ser una herramienta clave, pero no suficiente. Necesitaremos de otros elementos. Y yo apuesto y soy una firme convencida que tenemos un escenario en los próximos 10 años muy marcado por la Agenda 2030, es decir, tenemos unos objetivos de sostenibilidad importantes y cuando hablo de sostenibilidad no solamente estoy pensando en temas medioambientales, sino también en temas de sostenibilidad empresarial y sostenibilidad social en el que en el campo del retail los consumidores cuando tomen decisiones de compra van a ser mucho más sensibles. Por ejemplo, saber no solamente si me gusta o no me gusta el producto que me ofrece una marca, sino saber si esta marca contamina o no contamina, saber cómo trata esta marca a sus trabajadores, a qué destina los beneficios o qué campañas sociales, qué apoyos puede dar a nivel político o en otros niveles. Creo que van a ser factores que van a determinar las decisiones de compra. Y en este escenario es donde entraría este concepto que un poco es el objetivo de este webinar, un poco el reflexionar qué es esto del retailtainment, entendido, es decir, como una fusión entre el retail, que el retail es el comercio minorista, es el comercio que está en contacto directo con el cliente final y todo lo que tiene que ver con el entretenimiento. Y para mí esta fusión abre una multitud de oportunidades. ¿Por qué?
porque estamos hablando de actividades sociales, es decir, ¿qué diferencia hay entre ir de compras, ir a tomar una copa, ir a practicar un deporte, ir a cenar a un restaurante o ir al cine? Es decir, todos son actividades sociales, en todas consumimos, es decir, hay una actividad de consumo y son saludables o no para la persona, pues dependerá de cómo se practique. Entonces, desde esta visión más de fusión, por ejemplo, y me gusta mucho esta tienda, que es una tienda que lo único que venden son anchoas, es una empresa portuguesa que vende anchoas, pero la puesta en escena que tiene es una puesta en escena muy teatral, en el cual pues parece que entremos en una dimensión muy escénica. Y este sería un poco el concepto que hay detrás de lo que sería el retailtainment, es decir, hay otros modelos de negocios, Portaventura lo ha aplicado mucho y, por ejemplo, otras experiencias más efímeras como tenemos cercanas en Cataluña, como es el White Summer en Pals, en la Costa Brava, o el REC en Igualada. Y el retailtainment nos abre toda una puerta pues, a poder pensar y diseñar nuevos escenarios de compra en el que no solo es importante la adquisición de un producto, sino la experiencia que el cliente, el consumidor vive dentro del establecimiento. Para mí, esto abre la puerta a la fusión entre retail y turismo, lo que bueno, se ha venido llamando turismo de compras, por ejemplo, es decir, plantea que cuando una persona viaja a una ciudad para conocerla, aparte de poder diseñar circuitos para conocer todo el atractivo artístico de la ciudad, puede ser interesante para un público concreto diseñar circuitos para conocer el atractivo en cuanto a tiendas singulares que puedan haber en la ciudad y, cómo no, el poder fusionar el uno con otro. Y todo esto pone en escena escenarios más híbridos en el cual todo lo que es el mundo online, offline, se pueden interconectar mucho más. Y para mí, para conseguir esto, es decir, para el retailtainment, hay dos elementos clave. Uno es, esto va de personas, es decir, es necesario que las empresas tengan una clara orientación y una conexión muy directa, muy cercana con los consumidores. Necesitamos conocer a nuestros consumidores y, por otro lado, es importantísimo el tener un equipo enganchado y motivado. Y aquí sí que es un reto para las empresas. Y por otro lado, el segundo elemento para mí importante es el concepto que el retailtainment implica territorialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que solos no podemos llegar, necesitamos colaborar, es decir, empresas profesionales, necesitamos a los consumidores, pero también yo veo y he incorporado pues, un elemento como es la colaboración público-privada, la implicación y la complicidad de las administraciones correspondientes que tengan autoridad en el territorio, porque estamos hablando de cómo hacer más atractivos no solamente un establecimiento, sino todo un territorio. Y en este sentido, y esta diapositiva puede parecer una contradicción, y ahora lo explicaré, en el sentido que las medidas post-COVID favorecen la atención al cliente y un trato más humanizado. ¿Y esto en cómo lo conecto? Fijémonos en algunas de las medidas post-COVID que hemos tenido que aplicar y que vamos a aplicar. Por ejemplo, en el sector comercio lo hemos tenido que aplicar en el cuanto distancia física, que no hablo tanto de distancia social. ¿Esto qué nos favorece en el retail? Nos favorece que el cliente, cuando entre en nuestros establecimientos, va a tener mayor comodidad para desplazarse y realizar la compra. El hecho de tener que pedir cita previa y que haya menos aforamientos los locales va a permitir más posibilidad de poder asesorar y atender individualmente a los clientes. El hecho, cambios en la movilidad de las personas, es decir, personas que teletrabajan, que no hacen los mismos circuitos cada día, esto nos abre la posibilidad de poder atraer a un nuevo público. Es cierto que a corto plazo las personas, y esto es provocado por la situación de estrés agudo que provoca esta situación de COVID, sentimos miedo, y cuando sentimos miedo nos paralizamos y podemos cambiar momentáneamente nuestros hábitos. Sin embargo, esta situación de miedo pasará y esto implicará, es decir, que a medio plazo
no va a ser suficiente con que nuestros establecimientos ayuden a reducir el miedo de las personas por los temas de crisis sanitaria, es decir, por temas de seguridad sanitaria, sino que necesitaremos a medio plazo pues, generar experiencias individualizadas con un componente de emocional, que generen diversión, emociones positivas en las personas. Y para esto, y con esto creo que ya acabaría, en el sentido que ¿para qué? Es decir, llevamos 3 meses en los cuales muchas personas hemos cambiado nuestros hábitos de manera forzosa y un poco nos planteamos ¿para qué hemos de volver al consumidor a entrar en una tienda física? Y yo querría pues, acabar mi intervención con 4 retos, es decir, y diferenciando, es decir, lo que serían acciones a corto plazo, es decir, a corto plazo, y yo a corto plazo estaría pensando en 3-6 meses, necesitamos ponerles fácil y seguro a nivel de seguridad sanitaria a los clientes, a nuestros clientes, es decir, la entrada a las tiendas, pero a medio plazo eso no va a ser suficiente, sino que cuando ya hablábamos antes del COVID que necesitamos generar experiencias que sean divertidas, que generen un impacto emocional en los clientes, creo que esto es importante. Y para ello, ¿qué necesitaremos? Y creo que es importante, es decir, si yo soy un empresario y digo, bueno, muy bien, ¿esto cómo lo puedo llevar a cabo? Creo sí que es importante, es decir, el centrarme en lo que yo puedo gestionar. Y para mí hay 3 elementos clave. Uno es la autenticidad, es decir, hemos de ser congruentes y crear modelos de negocio que sean congruentes, es decir, que todos los elementos estén alineados, que, por ejemplo, es decir, que el consumidor no lo perciba solamente como una campaña de marca. Por otro lado, es importante invertir en el equipo y para mí hay 2 claves, una es la formación y la otra es el tema de los salarios, que lo tenemos que abordar, y la tercera es invertir en digitalización. Como decía antes, es decir, no es la única solución, pero tiene que ir los 3 elementos alineados. Yo lo dejaría aquí y ahora pasaría el relevo a mi compañera María Callís, porque ella se centrará mucho más en lo que serían los nuevos modelos de negocio que se pueden crear a partir de estos escenarios. María, cuando quieras. Muchas gracias, Miriam. Como tienes compartida la pantalla, cuento que vas pasando la presentación. Pues, perfecto. Gracias, podemos pasar la slide, muy bien. Bueno, está comentando Miriam pues estos cambios que han habido, ¿no? Y comentaba el concepto de retailtainment. Yo querría apuntar que los modelos de negocio que se están configurando ahora, en la época después del COVID y durante el COVID, ¿no? En la que todavía estamos, van en la misma dirección que antes de que viniera el COVID. Tenemos unos retos que afrontar coyunturales, es decir, que los arrastramos desde hace mucho tiempo, quizá unos 30 años, y estos retos coyunturales no van a cambiar radicalmente. Yo creo que todavía se van a acentuar más. Y a estos retos se les han añadido 2 más que vienen directamente como consecuencia del COVID. Lo que vamos a ver es cómo estos retos nos llevan a una configuración de modelos de negocio que se arraigan en la esencia del retailtainment. Que es una forma, como explicaba Miriam, de abordar el comercio desde una perspectiva lúdica principalmente, ¿no? Entonces vamos a ver cómo los modelos lúdicos se van a acercar se tendrían que acercar al modelo comercial y aprender de este modelo una tipología de formas de actuar y al revés, ¿no? Entonces, los retos que tenemos que afrontar como consecuencia del COVID, pues evidentemente es la posible crisis económica que nos va a caer encima a todos en poco tiempo y luego pues una gran incertidumbre porque realmente esta yo creo que es la variable más engorrona, ¿cómo se llama esto? Más compleja que tenemos que gestionar porque es una variable que nos dice que no sabe lo que va a pasar. O sea, realmente estamos hablando de cómo van a evolucionar las cosas, pero la verdad es que llevamos 2-3 meses muy alejados de las personas. No sabemos muy bien lo que cada uno ha hecho en su casa, el comportamiento que ha seguido y tampoco sabemos muy bien cómo se va a comportar cuando esto acabe, ¿no? La verdad es que cuando hablas con personas podríamos decir que se detectan de momento como 2 actitudes muy polares, ¿no? La persona que está como muy concienciada
y que siente esta situación todavía con un elevado riesgo, con una visión pues muy catastrófica de lo que sería el futuro, y luego pues encontramos a otro perfil de personas que ya notan una cierta naturalidad de convivir con el COVID y tampoco pues el riesgo ya lo ven como muy apartado, ¿no? Entonces, entre estos dos polos, pues realmente esta es una variable con una gran incertidumbre que realmente vamos a ver cómo va a evolucionar. Yo también pienso que esta variable, su lectura va a cambiar mucho en función del país y las variables culturales de comportamiento de cada uno de estos países, ¿no? Luego hay, como decía, unos retos que tenemos que afrontar que son coyunturales, que llevamos pues arrastrándolos, se han ido conformando en los últimos 30 años y cada vez pues tienen mucho más peso y que son una consecuencia de las empresas cómo están respondiendo a un cliente, a una persona que cada vez tiene un mayor nivel de dispersión. Esto quiere decir que este cliente tiene una menor capacidad de concentrar su atención, de centrar su atención en algo concreto. Y la consecuencia de esto para la empresa es que el cliente tiene un elevadísimo nivel de riesgo. Hace 20 años, hace 10 años, tú hacías una investigación de mercado y lo que te decían los resultados de esa encuesta, podríamos decir que iban a misa, o sea, se cumplían, ¿no? Ahora haces una encuesta y a lo mejor repites la encuesta con las mismas personas 2 semanas más tarde y los resultados pueden ser contradictorios, ¿no? Entonces, es un elevado nivel de incertidumbre que dificulta la toma de decisiones por parte de la empresa, sobre todo a largo plazo. Por esto vemos que las actividades económicas se centran cada vez más en un corto plazo. El otro rasgo de este cliente es que es muy curioso, o sea, le gusta picotear mucho en distintos ámbitos, ¿no? La curiosidad, aunque la tenemos conceptualizada como una virtud, en realidad es un vicio, porque la persona curiosa es una persona que se interesa por todo, pero no le dedica tiempo para aprender. O sea, una vez es este cliente o esta persona que lee un tuit, pero no profundiza en lo que ha leído, no reflexiona sobre lo que ha leído, ¿no? Simplemente va rebotando de información en información. Esto nos lleva a un nivel de desinformación nunca conocido en nuestra historia. Y a la vez, como consecuencia, nos lleva a una gran despersonalización. El tercer eje que pauta el comportamiento del cliente es un elevadísimo grado de estrés. Esto quiere decir que huye del compromiso y hay muchos datos estadísticos que nos están describiendo a esta persona, ¿no? Que no quiere comprometerse. Y esto para la empresa, pues evidentemente es un reto también porque cada vez le cuesta más la fidelización de sus clientes. Y luego el otro ingrediente es un activismo. Quiere decir que tenemos un cliente que cada vez más, cuando hablamos de clientes, hablamos de nosotros, ¿no? Pues estamos consumiendo cada vez más cosas, ¿no? Entonces, ¿puedes pasar la slide, Miriam, por favor? Estos 4 elementos de riesgo, ¿no?, que estamos viendo en este perfil de cliente, con esta variable que decíamos de la incertidumbre, que qué pasará después del COVID, yo creo personalmente, por la comprensión que tengo del estudio de la persona, no creo que vayan a cambiar mucho. El perfil de confinamiento que estamos llevando nos lleva a una mayor dispersión, a un mayor nivel de curiosidad, a una mayor situación de estrés y el activismo, bueno, pues quizás la variable porque estamos confinados, ¿no? Pero por otras razones, personalmente pienso que estas variables coyunturales siguen pautando los modelos de negocio de las empresas. Tendremos que ver cómo trabajarlas, pero seguirán existiendo desde esta perspectiva. Entonces, hace poco escribí un post que se llamaba La cara amable del COVID, que yo apuntaba en que, curiosamente, ¿no?, esta situación sanitaria que nos lleva a confinarnos y a alejarnos, ¿no?, a tener miedo los unos de los otros, puede darnos la oportunidad de establecer negocios muy personales, porque esto obliga en esta cita previa, que debería mantenerse después de la situación de confinamiento, ¿no?, a entrar en una relación personal de contacto directo entre el vendedor y la persona, ¿no? Y veremos por otras razones por qué los negocios van a ser cada vez más personales. Y luego, como ya ha apuntado Miriam, ¿no?, pues los negocios van a tener cada vez la digitalización, esta vinculación de la digitalización en el espacio físico cada vez va a ser mayor, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a afrontar en los modelos de negocio? Si puedes pasar, Miriam, por favor, estas variables, ¿no? Pues frente a la dispersión, las empresas llevan años gestionando el riesgo porque el principal impacto de la dispersión del cliente es también que ha habido una reducción muy elevada de los márgenes en la mayoría de los sectores económicos.
Entonces, esto el empresario lo está gestionando como si estuviera gestionando una cartera financiera, ¿no? Viendo dónde tiene que invertir para compensar las pérdidas que pueda tener en los negocios. Entonces, una de las cosas que estamos viendo es una inversión en sectores, en actividades económicas que están muy desvinculadas unas de otras, ¿no? ¿Puedes pasarle slide, por favor, Miriam? Esto es lo que yo llamo Fusion Retail. El Fusion Retail es un perfil de modelo de negocio que va creciendo poniendo el dinero en distintos espacios que hasta entonces no estaban vinculados, ¿no? Y esto se acentúa más todavía en esta situación que nos el COVID, ¿no? Con la necesidad de la colaboración. Entonces, por ejemplo, lo vemos en negocios, por ejemplo, Muji, que es un negocio que se basa en la venta de productos, pues de una manera lo simplifico ahora, ¿no? De conveniencia, pues está invirtiendo y ya ha abierto su primer concepto de hotel, ¿no? El primer concepto de hotel Muji en Tokio, pues sería, por ejemplo, por simplificar una muestra, ¿no? De cómo estas empresas van poniendo sus inversiones en distintos textos. Luego, frente a la curiosidad, nos encontrábamos, como decíamos, este cliente tan desinformado y el gran reto que tiene la empresa, que tiene que afrontar, y cada vez con el COVID esto se va a acentuar más, es en las propuestas de valor que van a tener éxito, son aquellas que están orientadas a educar al cliente. Y uno de los rasgos de educación más interesantes en los que podríamos profundizar sería, por ejemplo, la educación en la creación de modelos de negocio que surjan de una vision statement realmente arraigada en una finalidad que busca el empresario por aportarle un bien a su cliente, aportar un bien que vaya más allá del comprador, que sería este bien social, ¿no? Este bien común que todos echamos tan en falta, ¿no? Entonces, las vision statement cada vez, yo creo que es un concepto que se ha deteriorado mucho, se ha mal confundido con la mission statement, y lo que se van a recuperar en estos modelos de negocio es una finalidad por parte del empresario que esté orientada a su cliente y no tanto a sí mismo, lo que podría ser, por ejemplo, la acumulación de riquezas. Esto sí que es una tendencia que va a costar mucho porque, como sabemos, vivimos en un entorno en el que la concentración de capitales es enorme y la situación del COVID, desgraciadamente, la está acentuando mucho cada vez más, ¿no? Y estamos diciendo que la vision statement son empresarios que no tienen como finalidad el enriquecimiento propio, sino el aportar un concepto de bienestar a la sociedad. Entonces, aunque va a ser difícil, la gracia es que la sociedad cada vez está más despierta a lo que son, pues, las desgracias que nos rodean, ¿no? Como, por ejemplo, hablaba Miriam en el tema de sostenibilidad. Y quiere ser educado, la gente estamos hartos de las fake news, ¿no? De no saber dónde encontramos las verdades. Y entonces, por ejemplo, uno de los elementos que van a ser muy valorados dentro de lo que sería esta dimensión del Vision Statement sería desarrollar la trazabilidad. La trazabilidad tiene un rasgo de veracidad, ¿no? De descubrir lo que hay debajo de lo que tú estás comprando, ¿no? Yo quiero saber dónde este producto se ha producido. Y aunque va en contra de esta globalización que nos conduce a la concentración de capitales, la verdad es que las empresas que no están trasladando esta veracidad a su cliente lo van a tener cada vez más complicado porque en la sociedad hay un despertar hacia la necesidad de cuidar su entorno que cada vez está más deteriorado. Esto es lo que yo llamo el sticky retail, ¿no? Son estas estrategias que nos vemos obligados a desarrollar porque el cliente nos pide veracidad y luego también como una consecuencia una necesidad de gestionar el estrés. Este estrés que es un cliente que no quiere comprometerse con nadie, ¿no? El empresario tiene la necesidad de buscar estrategias de fidelización cada vez más agresivas, ¿no? Sticky es pegamento, ¿no? Entonces, realmente, para este cliente que quiere tanta libertad, ¿no? Necesitamos ser muy audaces a la hora de establecer estrategias de fidelización. Y han de ser audaces porque, claro, este cliente es consciente de que no quiere ser cazado y es consciente de que el consumismo en sí mismo no es bueno. Entonces, hay que trabajar muy bien la manera en que vamos a tener que fidelizar a nuestro cliente, algo súper necesario en este entorno que decía al inicio que es de tan inestable y con un elevado grado de riesgo en la actividad económica. Entonces, yo creo que el ingrediente que vamos a tener que gestionar muy bien es el prosuming.
es de hacer partícipe a mi cliente de mi negocio. Y en este sentido, por ejemplo, la capacidad que una empresa tenga de crear comunidades, no seguidores, sino comunidades. En una comunidad todos los miembros se involucran, ¿no? Se interactúan entre ellos, ¿no? Entonces, esta comunidad es fundamental realmente que las marcas las sepan generar. Y, por ejemplo, una tendencia que es muy interesante que se está dando en este sentido es que el empresario de repente se da cuenta de que su primer cliente es el trabajador, ¿no? Entonces, fijaros cómo, por ejemplo, la evolución que hay en el mundo del workplace. El mundo del workplace es entender la empresa como el primer espacio donde la marca aterriza, donde tiene que venderse, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo, por ejemplo, dentro del mundo del retail, que es esta disciplina que yo defino como la que tiene que gestionar la comunicación entre la marca y el cliente, usando como un canal de comunicación una tienda, ya no es una tienda, sino que es un espacio. Cualquier espacio que sea físico o digital. Y uno de estos espacios pues serían las oficinas, ¿no? Entonces, bueno, aquí podríamos hablar mucho. Y hay ejemplos, pues por ejemplo, de empresas que tienen arraigada su propuesta de valor en una buena vision statement. Pues, por ejemplo, tenemos Patagonia, tenemos Cocomat, tenemos, por ejemplo, hay fórmulas muy interesantes, por ejemplo, como la de Sini, que están, es una joyería que el mensaje que tiene es proteger a las mujeres maltratadas. O, por ejemplo, Melrose & Morgan, que es una empresa inglesa que usa el crowdfunding para desarrollar su modelo de negocio, involucrando a la gente del barrio que se va a ver beneficiada por la apertura de su tienda, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay muchísima creatividad que están configurando nuevas fórmulas de configurar estos modelos de negocio. Y el último elemento es esta necesidad, ¿no? Un cliente que lo que le gusta es hacer muchas cosas, le presenta un reto al empresario muy elevado, que es que, oye, ya no sé qué hacer para entretenerlo, o sea, se me aburre constantemente. Esto es como estos niños que están todo el día aburridos, ¿no? Ya no sé qué hacer para entretenerlo, ¿no? Esto es una consecuencia típica de una actitud activista. Entonces, claro, para un empresario esto es un reto muy grande porque, claro, que tengo que estar innovando constantemente en productos, o sea, me supone un desgaste, una complejidad en todo lo que sería la cadena de valor, en todo lo que sería la logística de la empresa y implica además una forma muy elevada de llevar el riesgo, ¿no? El cliente, estamos en una sociedad con un nivel de saturación de producto tan elevado que la crisis anterior, la que vivimos en el 2007, ¿no? Que acentuó tanto y que se canalizó por el auge de los outlets, la venta del consumismo, se desahogó, el consumidor desahogó su necesidad de consumir de una manera yendo a comprar a los outlets. Entonces, la afluencia de outlets en el universo, ¿no? Todavía ha incrementado más esta saturación de producto. Entonces, esta saturación de producto, porque al final parece que vivamos en un vertedero, ¿no? Ojalá el COVID nos devuelva el planeta que conocimos cuando éramos pequeños, ¿no? En los años 60 el planeta era muy diferente del planeta que vivimos ahora, en los años 50 quizá, ¿no? Entonces hace que el producto pase a un segundo término y los modelos de negocio, y esta es una de las claves que nos vinculan más al mundo del entertainment, ¿no? Y por eso se habla del retailtainment, es que cuando el producto ya no es importante, porque oye, ¿qué más me da comprar este pingajo que este? Por decir una manera, lo que me sale más fácil de vender, lo que es más efímero es la experiencia. Entonces, la manera que tengo más fácil de sorprender a mi cliente es con lo que llamo el fleeting retail, ¿no? El fleeting es esta fugacidad y la fugacidad más fácil de gestionar, curiosamente, es el de la experiencia, ¿no? Esto hace que uno de los ingredientes más importantes en los modelos de negocio del siglo XXI es la dinamización. Por esto el comercio, como apuntaba Miriam, es un comercio lúdico. O sea, la diferencia entre ir al cine o ir de tiendas para el cliente ya se está desfigurando mucho porque él busca realmente lo mismo. Esa sorpresa la busca cuando va a comprar a una tienda, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, el retail tiene mucho que aprender de la industria del entertainment, ¿no? Puro y duro, ¿no? Pero el entertainment, a su vez, tiene que aprender del retail, porque la compra forma parte del entretenimiento. Y hay una manera de tratar la marca que en el retail se ha hecho a través del marketing, ¿no? Se ha gestionado con una gran profesionalidad que el mundo del entertainment por sí mismo no lo tiene tan bien gestionado, ¿no? Sus marcas son mucho más débiles que lo que sería en el mundo del retail. Entonces, creo que son dos mundos que van a aprender mucho del uno del otro en los próximos años.
el COVID nos dice, bueno, claro, es que ahora las fronteras están cerradas, entonces el turista no viene, ¿no? Pero en el fondo todos sabemos que vamos a volver a una normalidad. No sabemos cuál. Todos desearíamos, yo desearía volver en cierta manera a la normalidad de antes, aunque hayan muchas cosas oscuras, ¿no? Pero al final las fronteras se van a abrir y vamos a ver de qué manera volveremos. Pero lo que es evidente es que la persona es un animal social, como ya decía Aristóteles, y sin la sociabilización la persona no puede ser persona. Entonces, pues igual tendremos que reinventarnos de algunas maneras de interrelacionarnos, ¿no? Pero lo que es evidente es que el modelo de negocio del siglo XXI pasa por el retailtainment y en esto no hay ninguna duda. Y la integración de las tecnologías que se está acelerando también como consecuencia del COVID todavía lo va a acelerar más porque va a acercar cada vez una velocidad más rápida muchas herramientas, como podría ser el gaming, como podría ser tecnologías que se están trabajando más en el mundo de los videojuegos, en lo que sería la experiencia digital dentro y la experiencia lúdica dentro de un modelo de negocio, ¿no? Por ejemplo, tenemos el ejemplo de HiPanda, que es esta marca china que ha triunfado curiosamente. O sea, hace unos años hubiera sido impensable, ¿no? Decir que una marca china triunfa en Japón. O sea, es como, me parece una cosa súper curiosa, ¿no? Y es ahora mismo la tienda, la experiencia más digital que ha creado una marca en el punto de venta, ¿no? Ahora no tenemos tiempo de ir de explicarla un poquito más, ¿no? Y ya se ha acabado el tiempo y nada, pues con esta conclusión pues acabo mi intervención. Vale. Gracias. Laia, no se te escucha. Aguanta el botón. Aguanta. Vale. Espera. Ahora, ¿no? Vale, ok, perfecto. Voy a presentar. ¿Me veis, Elizabeth? ¿Me confirmas por audio? Porque no te Sí. veo. Sí, perfecto. Perfecto. Vemos, perfecto. Vale, pues yo intentaré ajustarme a los 10 minutitos, 12 que me quedan, porque os quiero dejar 5 minutitos de preguntas al final para que tengamos tiempo de debatir un poco. Yo me centraré en el análisis de las necesidades y motivaciones del cliente para atraerlo y fidelizarlo, y voy a intentar dar alguna herramienta que os pueda ser útil a los que nos estáis escuchando también para implementar en vuestros negocios. Más un poco, voy a pasar rápido lo que es un poco repetido de lo que han comentado mis compañeras anteriores, tanto Miriam como María, ¿vale? Pero os quería hacer algunos titulares, ¿no? El economista, ¿no? La economía afronta un cambio de paradigma acelerado por la pandemia del coronavirus. El business del periódico, las empresas aceleran su digitalización a golpe de COVID-19, será un cambio definitivo. Está claro que lo que ya debíamos hacer ahora es una cosa que tenemos que hacer sí o sí para sobrevivir, y probablemente el COVID nos ha adelantado 10 años en la necesidad de replantearnos drásticamente muchos de los sectores económicos que tenemos actualmente, y concretamente el del retail también. Otro titular, un poquito, me gustó esta noticia porque había un detalle bastante profundo, ¿no?, del Confidencial, que decía: el día después, ¿qué ocurrirá cuando por fin podamos comprar en las tiendas? Os dejo abajo la fuente, porque si podéis, si tenéis oportunidad de leerlo. Lo que pasa es que os advierto que es un pelín catastrofista. O sea, yo no
no soy partidaria de ser tan catastrofista como la noticia es, pero sí que he sacado algunas conclusiones que parecían interesantes, ¿no? Paradoja, ¿no? Queremos consumir menos y tener más contacto físico. ¿Esto es una paradoja o podrá ser real? El consumo será mucho más meditado por miedo, al principio sobre todo, y por menor poder adquisitivo, porque evidentemente hay mucha gente en estos momentos que no lo está pasando muy bien. La quote, ¿no? La cita, no tengo tanto dinero, consumo menos, es un ajuste de expectativas. Bueno, al final, la última frase, el mayor dilema, yo he puesto dilema, en la realidad en la noticia ponía problema, pero a mí me gusta siempre ver las cosas en positivo. Entonces, el mayor dilema lo tendrán la clase media de los establecimientos, dice la noticia, entendiendo como clase media aquellos que no son ni muy grandes ni muy pequeños, ¿no? Que no pueden ofrecer ni el espacio ni la seguridad de una gran cadena o una alternativa online, ni la familiaridad que ofrece una pequeña, ¿no? Pero básicamente al final son los negocios que no aporten un valor añadido, ¿no? Entonces, lo que es el reto real ahora mismo para yo entiendo los retailers desde mi perspectiva mixta entre el marketing y la humanística, ¿no? Es encontrar cuál es el punto diferencial y su aporte de valor, ¿no? Entonces, el estudio del que hablaba la noticia, del Vervinyals, un experto en psicología del consumidor, dice un 75% de nosotros quiere ser menos consumista, con una muestra de unas 700 personas, ¿no? Esto, a priori, es probablemente, digamos, una mala noticia para todo el mundo que vende, pero en realidad es que todos vendemos. Entonces, lo que va a suceder es que va a cambiar la manera como vamos a comprar, ¿no? Entonces, lo podemos ver un problema, entonces si lo vemos como un problema, lo vemos ajeno a nosotros, es decir, es una cosa que ha pasado y frente a la cual no podemos hacer mucha cosa, ¿no? O lo vemos como una oportunidad. Bueno, pues a partir de ahora, ¿qué es lo que se necesita consumir? Porque la palabra consumista realmente lo que nos indica es que es una acumulación innecesaria de bienes el consumismo, ¿no? O sea, bienes que no necesitas, pero igualmente acumulas. Entonces, como no somos hámsters, realmente esto lo tenemos que ver como una oportunidad. Evidentemente va a requerir un esfuerzo porque es un reto de cambio, pero es la oportunidad para encontrar en el cliente, ¿no? Aquello que realmente está buscando, ¿no? Muy rápido, quiero hablar de un estudio muy interesante que ha realizado Actin, el clúster de Andorra para la tecnología y la innovación. Muy rápido, me interesó los top trends en US 2020. Evidentemente no estamos en Estados Unidos, pero creo que, bueno, tarde o temprano, muchas de las tendencias que suceden en Estados Unidos acaban llegando a Europa. Entonces, interesante comercio contactless, cómo lo podremos implementar, el valor por encima de la marca, más que el branded content, evidentemente es importante la marca, pero hasta qué punto la marca tiene que eclipsarlo todo, ¿no? Shoppable content, es decir, se va a mirar de cómo introducir en publicidad visual, es decir, en vídeos, por ejemplo, contenido para que se vean productos, lo que era el típico product placement, ¿vale? Pero que se va a evolucionar con la era digital, ¿no? A los contenidos actuales, podcasts, vídeos cortos, etcétera, cómo se puede introducir allí temas de producto, entrega rápida, obviamente, y digitalización. Muy rápidamente, las tendencias desaceleradas, principalmente, esto no es que se vayan a extinguir, sino que me parece que aminoran la marcha. Obviamente, grandes superficies ahora pues lo van a pasar un pelín peor, aunque es posible encontrar el equilibrio con un esfuerzo. Comercio de suscripción, por lo que decían mis compañeras también, difícil la loyalty, ¿no? El compromiso, el re-commerce es el segunda manda, ahora es muy, muy complicado, ¿no? Voy avanzando, ¿vale? Tendencias globales que os quería comentar del consumidor. Ha comentado Miriam, muy interesante, y yo
me quería centrar en sostenibilidad, pero también en cercanía y colaboración y compromiso, que creo que entre María y Miriam lo han comentado, ¿eh? Pero para mí las tendencias globales son estas, ¿no? Es mi negocio, ¿qué tiene que tener como principio básico para ser un negocio atractivo? ¿Vale? Tiene que ser sostenible, pero no sostenible solo medioambientalmente, sino en las decisiones que tomamos. Es decir, la manera de mirarlo tiene que ser no cortoplacista, es decir, tenemos que buscar el medio o el largo plazo en nuestro negocio, tomar decisiones sostenibles para todos, para nuestros clientes, para nosotros y para nuestros empleados, ¿no? Cercanía, porque si no, ¿para qué vamos a ir a la tienda? Entonces ya tengo la pantalla y lo compro online, y esto va relacionado con el entretenimiento y el entertainment, y colaboración y compromiso. Y en ese sentido, os quería enseñar una slide que le he robado a Xavier Borràs, que lo he visto, que se había conectado, de un webinar muy interesante que dio también en la Cámara de Comercio de Andorra, que me encantó, porque es, if you are unemployed, ¿no? Si estás desempleado and need an outfit cleaned y necesitas que te limpiemos, ¿no? Que te limpiemos el traje para una entrevista, for an interview, we will clean it for free, ¿vale? Y firma pues el team leader, ¿no? Interesante cómo combina, ¿no?, esta cercanía con ese compromiso, ¿no? Es decir, estamos comprometidos con la sociedad, ¿no? Por tanto, yo ahora veo In the Bag y veo In the Bag con buenos ojos, ¿no? Si tengo que escoger In the Bag o otra empresa que se dedica a limpiar trajes, pues quizá escoja In the Bag, ¿no? Avanzo. Tendencias, he hablado de tendencias globales, de subyacentes, digamos, y tendencias, pero en los valores personales del consumidor también van a ser importantes, ¿no? En los valores directos, ¿no? Y esto va a ser como, hay que personalizar, ¿no? El cliente quiere sentirse cada vez más especial en las tiendas y hay que trabajar la experiencia, ¿vale? Es decir, pensar en motivaciones y necesidades del cliente, en sus necesidades específicas y no en las de todo el mundo, y en la experiencia que va a vivir cuando esté en nuestro establecimiento, ¿no? Hay tiendas, por ejemplo, y me remito a lo más sencillo, pero que ya han empezado, muchas tiendas han empezado a hacer muchas cosas especiales, pero no sé, tiendas que reconoces por un olor, tiendas que reconoces por un look and feel. Todo esto forma parte de la experiencia del cliente. Entonces, para personalizar y diferenciar la experiencia del cliente, lo que hay que saber es, como decía, sus necesidades y sus motivaciones individuales, ¿no? Entonces, evidentemente, nos tenemos que apoyar en todo lo que es Business Intelligence y preguntar cada vez más a nuestro cliente, y probablemente las empresas mayores tengan más sistemas más sofisticados de Business Intelligence en los que captar datos de nuestros clientes para poder segmentar, hacer campañas de inbound marketing, es decir, campañas de marketing automatizado, mucho más personalizadas para los clientes, para las personas, sin acabar colapsando a esa persona, ¿no? O ser cazado, ¿no? Como hablaba María, ¿no? Pero en la tienda física, ¿qué es lo que realmente es clave, ¿no? En la tienda física, clave son las competencias de las personas. Las competencias de las personas con las que interactúo yo cuando voy a la tienda, ¿no? Es extraño, pero para mí resulta extraño, pero creo que es muy habitual decir, ay, esta dependiente o esta chica que me ha atendido o este chico que me ha atendido o el encargado de la tienda o la encargada de la tienda han sido muy amables. Qué simpáticos han sido en esta tienda. Es como una cosa especial, cuando en realidad tendría que ser más habitual de lo que a veces es, ¿no? Por tanto, el cliente continúa valorando mucho esto. Entonces, hablando de competencias que tiene que tener nuestro staff, nuestras personas, tiene que tener vocación de servicio y ayuda al cliente. Esto parece una obviedad, pero no se produce siempre, ¿no? Siempre que vamos a comprar no encontramos personas que nos atiendan con realmente vocación de servicio. Es decir, esa persona
si tiene que estar 15 minutos con nosotros porque no acabamos de encontrar la prenda que buscamos para ir a la boda de nuestra mejor amiga, pues no le debería importar el tiempo que esté con nosotros, porque al final lo que importa es que nosotros nos vayamos, compremos, nos vayamos contentos, y si por algún motivo no comprásemos, siempre recordaríamos el servicio y seguramente volveríamos para ser aconsejados otra vez, y por tanto terminaríamos encontrando en esa tienda algo que buscamos. Pues esa digamos, ese es el valor subyacente, ¿no?, en la vocación al servicio y la ayuda al cliente. Luego, la escucha empática. Hay varios tipos de escucha. Podríamos hablar de la escucha ignorada, ¿no? Es aquella escucha que es sí, ajá, ajá, o que a veces contestan. La persona dice, antes de que saber realmente lo que tú quieres, te enseño esto, te enseño lo otro, y dices, bueno, espera que te explique realmente lo que busco, no hace falta que me enseñes todo lo que tienes en la tienda, ¿no? Entonces, la escucha ignorada, ¿no?, es casi como oír en vez de escuchar, ¿no? Y es ir a lo que a ti te interesa. La escucha activa sería la escucha en la que la persona realmente te está escuchando, ¿no? Y bueno, está entendiendo lo que le estás diciendo, pero la escucha empática es un paso más. Es decir, bueno, a ver, esta persona me está transmitiendo algo, me está queriendo explicar lo que quiere, qué es realmente lo que yo veo que necesita esta persona, ¿no? Es intentar, evidentemente, lo que dice empatía, ¿no? Tener empatía, intentar ponerme en los zapatos de la otra persona y ver realmente incluso cómo se está sintiendo, ¿no? Porque puede ser que una chica o un chico pues a lo mejor estén más centraditos en peso y cuando se prueben alguna cosa pues no se sientan bien, ¿no? Entonces hay que tener empatía con esa persona para intentar decirle, bueno, a lo mejor tienes algo en la tienda que tú sabes que a esa persona le va a encajar más por la manera como es, porque es demasiado alta, porque es demasiado baja, porque es más alta de lo normal y en la tienda las tallas, etcétera. O sea, hay que pensar mucho en empatía, en que el cliente encuentre lo que realmente va para él, ¿no? La pregunta como herramienta. Aquí el cliente no siempre sabe explicar lo que quiere, porque a veces tiene una idea, pero a veces es más complicado de verbalizar. Entonces, hay que utilizar la pregunta en ese contexto que es diferencial al contexto habitual, porque probablemente antes entrábamos más en las tiendas en piloto automático y comprábamos más por este espíritu consumista, y ahora va a tener un juego más importante, saber preguntar, preguntas abiertas, preguntas cerradas, ¿no? Cómo el staff capta al cliente, ¿no? Con preguntas abiertas, pues, ¿qué buscas? ¿Para qué evento, por ejemplo? Pues o te gusta más así o te gusta más así. No, mejor que el otro. O sea, algo más abierto al principio, cuando ya conocemos más los gustos del cliente, más cerrado, ¿no? Y finalmente, capacidad comunicativa y asertividad para la resolución. Es muy, muy importante, pues, sonreír, tener un buen talante, ¿no? La comunicación no es solo lo que decimos, también es cómo nos movemos, nuestra gesticulación, es el lenguaje no verbal, ¿no? Es cómo nos aproximamos al cliente, si nos acercamos demasiado, si estamos más distanciados. Es, bueno, tener ese don de gentes, ¿no? Y aparte de verbalizarlo correctamente, ser respetuosos con el cliente, etcétera, etcétera. Y también asertividad, es decir, en un momento en el que hay un problema y un conflicto, es saber muy bien cómo afrontarlo. La asertividad, sabéis que es la manera de manejar conflictos o la manera de alguna manera, nosotros sentirnos en línea con el cliente, ni por encima ni por debajo, de manera que podemos aceptar una reclamación y podemos devolver una respuesta satisfactoria para el cliente y para la empresa a esa digamos, queja o discrepancia. Y por último, yo voy a acabar, porque creo que ya vamos justitos, ¿qué hacemos para conseguir memorabilidad de nuestra marca, ¿no? De alguna manera, las tiendas, tanto pequeñas, medianas como grandes, pero pequeñas y medianas sobre todo, ¿cómo conseguimos hacer memorable nuestra marca? Hay que tener en cuenta que si tenemos varios establecimientos tipo franchise, ¿no? Franquicia, es importante, aunque no seamos una big, ¿no? una big company, ¿no? Aunque no seamos una marca conocida mundialmente, es importante homogeneizar nuestro trato con el cliente, homogeneizar la relación que tenemos con él, homogeneizar el protocolo que vamos a seguir para
ponernos en contacto con él y homogeneizar también el look and feel de nuestras tiendas, ¿no? ¿Para qué? Para ser reconocibles y a la vez de homogeneizar esto, es como homogeneizamos por un lado relación, protocolo y look and feel, pero diferenciamos producto, es decir, tenemos que ser capaces de tener un producto que interese a nuestro cliente, ¿no? Si yo os enseño esta imagen, no voy a preguntar porque no tenemos tiempo, pero no sé cuántos de vosotros reconoceríais la tienda, la marca, el establecimiento, la empresa que está detrás, ¿no? Si yo os enseño un poquito más, es la misma tienda, pero es otro establecimiento de la misma tienda, ¿no? Y seguramente muchos de vosotros habéis adivinado, ¿no?, que se trata de Starbucks. Obviamente esto es una gran cadena con muchos recursos, pero no necesitamos tampoco muchos recursos para conseguir hacer lo que hace Starbucks. Es decir, todo el mundo con su presupuesto puede trabajar para hacer memorable su marca, ¿vale? Y para trabajar en las líneas estratégicas que hemos ido comentando. Y finalmente, esta es mi última slide, lo prometo, es importante también hablar del Customer Experience Roadmap, que es trabajar en los momentos que importan, ¿vale? Es decir, no solo hay que, de alguna manera, tener unas competencias del staff, no solo hay que tener un protocolo de aproximación al cliente que entre en nuestra tienda o que está por entrar o que quiere entrar, y obviamente no voy a hablar ahora de los canales digitales, estoy hablando del canal físico, sino que además también que tenemos claro que una vez tenemos al cliente en la tienda, tenemos que saber cuáles son los momentos que importan y cómo manejamos cada uno de los momentos que importan, ¿vale? Y como veo que me he pasado un par o tres de minutos de la hora, yo lo dejaría aquí. Os dejamos aquí y abrimos el turno de preguntas. Os quiero dejar aquí nuestros emails, tanto el de Elisabet Sule de la CTSI, de la Facultad de Turismo y Dirección Hotelera San Ignasi de la Universidad Ramon Llull, como los correos de mis compañeras Míriam Díez y María Callís y el mío de Talentia, y tanto la Facultad ACTSI como Talentia estamos muy contentos de haber podido compartir este tiempo con vosotros. Y ahora voy a hacer un escape, voy a dejar de presentar o al menos veros para poder abrir el turno de preguntas. Elisabet, ¿Alguien tiene alguna pregunta? dejo de presentar. Si no, yo tengo alguna pregunta, ¿eh? Maite, que te veo en pantalla, ¿tienes alguna pregunta? ¿Te gustaría comentar alguna cosa? No te escuchamos. ¿Estás con el micro? Sí, con el micro apagado. Estaba buscando el micrófono. Ahora. Sí, no, un poco cuando hablaba de personalizar la atención al cliente, lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, además soy de la vieja escuela, y quizás es porque ahora tengo menos contacto con gente joven, ¿no? Porque nuestro cliente es un cliente habitual y más de una edad. No sé, este cliente joven que ahora solo compra todo por internet, ¿cómo lo hacemos llegar a las tiendas y que acepte esta personalización a la que estamos acostumbrados unas personas a partir de una edad, ¿no? No sé si tenéis alguna pista. A mí personalmente es lo que más me preocupa. Vale. Bueno, sí, yo... es un poco, a ver, es un gran reto, ¿eh? Es decir, porque el cliente, a veces pensamos en el cliente como un único, pero no tiene nada que ver el cliente de una generación con otra. De hecho, es decir, a ver, desde el punto de vista de la psicología, identificamos distintos patrones de clientes. Entonces, yo creo que el hecho generacional va a ser clave, pero cuando hablamos generacional ya no solamente me fijo por un tema de edades, sino de maneras de entender la vida. Es decir, ¿cómo lo podemos atraer? Yo terminaba diciendo, hemos de ser auténticos. Es decir, cada vez más, si lo que hacemos no estamos convencidos, nos lo van a notar. Es decir, el retailment va de poner en escena, de todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, pero desde el punto de vista del convencimiento. Es decir, cada vez más
los clientes y los jóvenes, si no es auténtico lo que nosotros decimos, lo que nosotros hacemos, lo que les ofrecemos, nos van a penalizar. Entonces, ¿qué quiere decir ser auténtico? Pues como terminaba diciendo, es decir, el valor es de sostenibilidad, es decir, muy bien, ofrezco un producto súper chulo, súper interesante, pero mi marca sale en los periódicos porque contamina, porque trato mal a los trabajadores, no les pago lo que les corresponde, la gente está descontenta, etc., etc. Todo esto me va a penalizar y va a hacer que no vayan a entrar en mi establecimiento. Es decir, yo si tuviera que apostar, es decir, ¿dónde van a estar los retos? Es decir, tengo que ser auténtico, tengo que estar convencido de lo que hago. Es decir, que los valores que promuevo y que a veces los publicamos y los ponemos y los publicitamos, es decir, somos la confianza, el compromiso, que realmente sea así, porque si no lo somos, lo vamos a tener negro. Es mi punto de vista. Yo haría, si me permitís, haría un pequeño añadido a lo que dice Miriam. Yo creo que hay dos cosas también importantes que, aunque realmente los millennials o los centennials ya están muy comprometidos digamos, con el entorno, etcétera, etcétera, con cosas creíbles, también es verdad que buscan mucha innovación, ¿vale? Y buscan marcas que les sorprendan, ¿no? Marcas... y entonces, esto a veces es una dificultad para marcas más tradicionales, ¿no? Pero yo creo que hay room for improvement, es decir, podemos sorprender simplemente cambiando el styling de nuestra marca, ¿vale? Es decir, tenemos que como relanzar nuestra marca, es posible que tengamos que hacerlo, por un lado, para este público, y luego también pienso que en el tema incluso de los jóvenes, como has comentado, Maite, tampoco todos los jóvenes son iguales. Por tanto, lo que tenemos que hacer es una segmentación muy clara de hacia dónde queremos enfocarnos. Es decir, es más que atraerlos a todos, ¿no? Lo que conseguiremos seguramente será atraer a aquellos a los que, digamos, estudiemos sus gustos, necesidades, motivaciones y, digamos, vale, nuestra empresa se identifica con este estilo y, por tanto, captará este estilo de consumidor joven. Perfecto. No a todos los consumidores jóvenes. Muchas gracias. Y a colación también de lo que estáis comentando, ¿cómo creéis que podemos garantizarnos las competencias, no solo las básicas que ya suponemos que tienen el personal de las tiendas, sino esas competencias que van a diferenciarnos, ¿no? Que van a hacer que el cliente vuelva a nuestras tiendas? Claro, porque inclusive nos estamos planteando, ya existen tiendas donde está robotizado. ¿Va a ser ese el futuro? ¿Van a continuar las tiendas con las personas físicas? ¿Cómo lo vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo garantizamos estas competencias? Un poco esa es la pregunta. Yo creo que cuando la tecnología está tan presente, la persona es más importante todavía. Yo creo que estoy totalmente, de acuerdo con lo que decía Miriam, de que el cliente necesita esa trazabilidad, esa veracidad en lo que tú estás haciendo, y como vea que tú lo haces por dinero y por nada más, pues no va a haber mucho compromiso por él, porque lo que está buscando es realmente algún punto que pueda compartir con el empresario, ¿no? Yo creo que la competencia para mí más importante es todas aquellas que nos van a ayudar a establecer una relación personal con los clientes, no personalizada, una relación personal. Y esto implica pues una empatía, tener pues memoria, ¿no? Acordarte de lo que te explica esa persona, saludarla con su nombre, introducir tu intimidad y la suya en un campo que podamos compartir cosas, porque para mí el gran anzuelo que podemos tener ahora para que el cliente venga a nuestras tiendas es encontrar esos puntos en común que tenemos para compartir. ¿Qué puedo yo compartir? No ofrecerle, sino compartir. Creo que la palabra es más está compartir, ¿no? Con mi cliente, sea cual sea su edad. Entonces, en este compartir, lo personal es fundamental. Eso para mí es la clave. Vale. Yo quería complementar también, desde la perspectiva quizá más empresarial, yo diría que para garantizar que
conseguimos esto que comentaba María, ¿no? Es decir, una relación personal, esto tiene que estar inherente también en la cultura de la empresa, ¿no? Es decir, internamente la empresa tiene que trabajar para que todos los empleados respiren una cultura desde el que está frente digamos, frente al público hasta que está en el back, que todos trabajamos para el cliente final, ¿no? Y la cultura empresarial tiene que trabajarse, es decir, tiene que estar escrita sobre papel, no es una cosa que también funciona, ¿no? Que esté ahí el encargado diciendo que cómo hay que tratar, no, sino que hay que ponerlo blanco sobre negro, ¿no? Y trabajar sobre cómo queremos que sea la cultura empresarial, cómo se van a transmitir y cascadear nuestros valores de arriba a abajo, cómo vamos a conseguir que esto se mantenga cuando no esté el encargado, ¿no? Porque nosotros también internamente somos coherentes con estos valores, ¿no? Entonces, también creo que esta parte, desde la perspectiva más empresarial, ¿no? Es importante. Lo comparto. Muy bien. ¿Tenéis alguna pregunta más? Silencio en la sala. Sí. Nadie que se atreva por el chat. A Sí, ver, por el chat también podéis. alguien que sea tímido. Bueno. Bueno, pues si queréis lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Miriam, María, Gracias. Laia. Gracias por A invitarnos. todos vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós.